Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Corismara Terol, estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Y hoy les hablaré acerca de la bronquitis y la bronquiolitis. Para dar una pequeña introducción hacia este tema, hablaremos acerca de la anatomía de los bronquios. Encontramos que estos forman parte del tracto respiratorio inferior. En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se bifurca en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. En el punto donde la tráquea se divide, los bronquios principales, derecho e izquierdo, se identifica una cresta interna llamada carina, formada por una proyección posterior e inferior del último cartílago traqueal. La mucosa de la carina es una de las áreas más sensibles de la laringe y la tráquea para desencadenar el reflejo tusígeno. El ensanchamiento y la distorsión de la carina es un signo grave porque, en general, indica la existencia de un carcinoma de los ganglios linfáticos que rodean la bifurcación de la tráquea. Al ingresar en los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños, los bronquios lobares, uno para cada lóbulo del pulmón. Los bronquios lobares siguen ramificándose y originan bronquios aún más pequeños llamados bronquios segmentarios, que se dividen en bronquiolos. Los bronquiolos se ramifican varias veces y los más pequeños se dividen en conductos aún más pequeños, denominados bronquiolos terminales. Los bronquiolos contienen células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas entremezcladas con las células epiteliales. Las células de Claras podrían proteger de los efectos nocivos de la toxina y los carcinógenos. Producen surfactantes y funcionan como células madre, que originan varios tipos de células de epitelio. Los bronquiolos terminales representan el final de la zona de conducción del aparato respiratorio. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea, a través de los bronquiolos respiratorios, se asemejan a un árbol invertido y se suele denominar árbol bronquial. Bronquitis. La bronquitis es una inflamación de los bronquios que produce mucosidad en el interior del tubo y hace un efecto de tapón, dificultando la entrada normal de aire. El organismo se defiende con tos para expulsar esa mucosidad y mantener el tubo libre, facilitando así la entrada de aire adecuada dentro de los pulmones. La bronquitis con frecuencia es clasificada como aguda o crónica. La bronquitis aguda ocurre en individuos de todas las edades, mientras que la crónica principalmente afecta a los adultos. En cuanto a la bronquitis aguda, es la infección generalmente vírica del árbol bronquial, con cambios inflamatorios pasajeros, edema bronquial y formación de moco que provoca los síntomas de obstrucción de la vía aérea, que afecta tanto a los adultos como a los niños sin enfermedades pulmonares crónicas. La bronquitis aguda se presenta con mayor frecuencia durante los meses de invierno, siguiendo un patrón similar a los de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Los climas fríos y húmedos y la presencia de altas concentraciones de sustancias irritantes pueden precipitar a los ataques. La bronquitis crónica es una enfermedad caracterizada por la presencia de tos y expectoraciones crónicas y, en fases muy evolucionadas, disnea. Esta enfermedad pertenece a un grupo de enfermedades conocidas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, junto con el enfisema. Se manifiesta por tos crónica, expectoración excesiva de esputo, que se produce la mayoría de los días de la semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos por un año durante 2 años consecutivos, que no está relacionada con otra enfermedad pulmonar o cardíaca. Etiología. Para hablar de la etiología de la bronquitis aguda, hablaremos de su microbiología, y en ella encontraremos que los virus respiratorios parecen ser la causa más común de la bronquitis aguda. Rara vez se identifica el organismo responsable de un episodio de bronquitis aguda en la clínica práctica. De acuerdo con lo observado, tan solo se identifica de un 10 a un 30% de los casos cuando se realizan cultivos virales y pruebas serológicas, razón por la cual no se hacen de rutina. Los virus específicos más frecuentemente asociados con los episodios de bronquitis aguda son, en orden de frecuencia, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, los coronavirus, los adenovirus y los rinovirus. Estos son el agente etiológico en más del 90% de los casos. Por otro lado, menos del 10% tienen origen bacteriano y se confirman por estudios microbiológicos. Las bacterias más frecuentes en orden de frecuencia son Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a la etiología de la bronquitis crónica, encontramos que existen 2 factores importantes en la causa de esta. La primera es la irritación continua de las vías aéreas provocada por sustancias inhaladas y la segunda es son las infecciones microbianas. En cuanto a la irritación crónica por las sustancias inhaladas, encontramos el tabaquismo, que por sí mismo produce exceso de secreción mucosa, a la vez que perjudica la función ciliar del epitelio respiratorio. Otros factores como infecciones por bacterias, virus u hongos, así contaminantes ambientales del aire, son causas muy comunes y frecuentes de la bronquitis crónica. También se ha señalado como agente causante a otras formas de contaminación atmosférica, principalmente al dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno.
En las infecciones microbianas, por regla general, se considera que la invasión microbiana ocurre solo cuando la irritación crónica y la secreción mucosa excesiva afecta a las defensas normales, pero existen estudios en los que los cultivos bacterianos han arrojado a pruebas no concluyentes. Cuadro clínico. El cuadro clínico de la bronquitis aguda se caracteriza por compromiso moderado de las vías aéreas superiores en los primeros días de la enfermedad. Tos aguda, definida como tos que persiste en menos de 3 semanas. La tos empeora a medida que la enfermedad progresa y persiste más allá del cuadro de inflamación aguda. En algunos casos, la tos puede prolongarse durante más de 3 semanas. La tos es productiva en aproximadamente 50% de los pacientes. El esputo purulento no es un buen predictor de la infección bacteriana pulmonar. El cuadro puede o no estar acompañado de fiebre de menos de 3 días de duración. En caso con escaso compromiso del estado general del paciente. El cuadro clínico de la bronquitis crónica encontramos que clínicamente está caracterizado por la presencia de tos o expectoración que puede presentarse con o sin sangre. Y solo los casos muy evolucionados se acompañan de insuficiencia respiratoria, edema de las extremidades y en particular de los pies. Patogénesis. En cuanto a la patogénesis de la bronquitis aguda, encontramos que es una enfermedad principalmente autolimitada y rara vez causa la muerte. En general, la infección de la tráquea y bronquios causan hiperemia y membranas mucosas edematosas con un aumento de secreción bronquiales. La destrucción del epitelio respiratorio puede variar de leve a extensa y puede afectar la función mucociliar bronquial. La patogénesis de la bronquitis crónica es la inhalación crónica de sustancias irritantes nocivas, compromete la secreción normal y la función mucociliar de las mucosas bronquiales. Biopsias bronquiales en pacientes con bronquitis subrayan la importancia de las citoquinas y proinflamatorios en la patogénesis y la propagación de los cambios inflamatorios observados. En la bronquitis crónica, la pared de los bronquios está engrosada y el número de células caliciformes secretoras de moco del epitelio superficial de los bronquios es notablemente mayor. Este incremento de la cantidad de secreciones densas dentro del árbol bronquial suele causar el taponamiento mucoso de las vías aéreas más pequeñas. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico de la bronquitis aguda, es clínico y no existen criterios diagnósticos claros, pero lo más importante es destacar la presencia de neumonía, que es sospecharse ante la presencia de taquicardia con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto y fiebre con la temperatura mayor a 38 grados centígrados. En el examen físico, habitualmente es normal, aunque en algunos pacientes puede ocultarse sibilancias y roncus. En personas mayores de 60 años, especialmente en huéspedes inmunosuprimidos, el cuadro clínico suele ser más sintomático y grave, en particular cuando la etiología es el virus sincitial respiratorio o el virus de la influenza. Los estudios complementarios y microbiológicos no están recomendados en individuos previamente sanos, debido a que la etiología es viral en mayor de los casos y el aislamiento de ciertas bacterias solo representan colonización. El diagnóstico de la bronquitis crónica, encontramos que los estudios radiográficos no son de valor limitable en el seguimiento del paciente. Las evaluaciones microscópicas de laboratorio del esputo son importantes en la evaluación global del paciente con bronquitis crónica. Una muestra de esputo fresco obtenido por la mañana es preferible. Un mayor número de polimorfonucleares a menudo sugiere una irritación bronquial continua, mientras que un número aumentado de eosinófilos sugiere un componente alérgico que debe investigarse más a fondo. La tinción de Gram del esputo revela a menudo una mezcla tanto de bacterias Gram positivas como bacterias Gram negativas, lo que refleja la flora normal orofaringea y colonización crónica traqueal por H. influenzae, no tipificable, S. pneumoniae y M. catarrhalis. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento de la bronquitis aguda, es sintomático y de apoyo. El reposo y antipiréticos en frecuencia son todo lo que se necesita. En casos excepcionalmente graves, tratar la deshidratación asociada y el compromiso respiratorio. El tratamiento de la bronquitis crónica, los objetivos de este tratamiento son reducir la prioridad de los síntomas crónicos y las exacerbaciones agudas, logrando alcanzar prolongados intervalos libres de infección. El tratamiento es multifactorial. Ante todo, debe hacerse intentos para reducir la exposición del paciente a conocidos irritantes bronquiales. También debe evaluarse la exposición a gases nocivos irritantes, así como el hábito tabáquico. Bronquiolitis. La bronquiolitis
se considera como el primer episodio de sibilancia asociada a evidencias clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años de edad. Es una inflamación difusa y aguda de las vías respiratorias aéreas inferiores, pero de naturaleza infecciosa, expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña. Las lesiones principales son edema peribronquial y obstrucción de la luz por los tapones de mocos y de detritus celular. Por esto, el aire queda atrapado más allá de las lesiones bronquiales, provocando hiperinflación alveolar. Si la lesión es mayor, los pulmones mostrarán signos de hiperinsuflación. Fisiopatología. Esta tiene un periodo de incubación de 2 a 8 días y presenta replicación en el epitelio de la nasofaringe, diseminándose hasta el epitelio de la vía respiratoria inferior en el transcurso de 1 a 3 días. En las vías aéreas pequeñas ocasionan necrosis del epitelio, lo que, unido a la respuesta local, edema de la submucosa y formación de moco, son los responsables de la hiperinsuflación, atelectasia y sibilancia, que se representa en los pacientes. La mejoría histológica comienza a producirse a los pocos días, pero la recuperación total puede tomar varias semanas. Etiología. Para hablar de la etiología de la bronquiolitis, hablaremos sobre su microbiología. Y en esta, la bronquiolitis es causada en su mayoría por infecciones virales, aunque la proporción de los diferentes virus causantes de la bronquiolitis varía entre estaciones y años. El virus respiratorio sincitial es el más frecuente, seguido por el rinovirus. Otros virus menos comunes son, para influenza, metaneumovirus humanos, influenza, adenovirus, coronavirus y bocavirus humanos. Según algunos estudios, en un tercio del paciente hospitalizado, 72 o más virus en coinfección, ocasionalmente causados por agentes bacterianos, principalmente por Mycoplasma pneumoniae. Los factores de riesgo para presentar bronquiolitis gravis o complicada son prematuridad con edad gestacional de menor a 37 semanas, edad menor a 12 meses, patologías respiratorias crónicas, en especial displasia broncopulmonar, malformaciones anatómicas de la vía aérea, cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias o enfermedad neurológica. Los factores ambientales como ser fumador pasivo, hacinamiento en el hogar, asistencia a guarderías, hermanos de la misma edad o mayores y grandes altitudes pueden aumentar la gravedad de la bronquiolitis. Cuadro clínico. Inicialmente, los afectados presentan rinorrea hialina y tos seca durante los primeros 3 a 5 días. Progresivamente la tos se hace más importante y se asocia a síntomas generales como hiporexia, adinamia y mayores signos de dificultad respiratoria como retracciones, tiraje y taquipnea. La fiebre es leve o no se presenta. En la auscultación cardiopulmonar se evidencia taquicardia y en la gran mayoría presenta sibilancias de alta y baja tonalidad, que incluso podría ser escuchado sin fonendoscopio. Ocasionalmente se pueden auscultar crépitos y se presenta además expiración prolongada. El aumento de la frecuencia respiratoria, la presencia de cianosis se presentarán de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Generalmente las apneas se presentan en lactantes menores de 6 meses, prematuros y recién nacidos de bajo peso. Diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico, teniendo muy en cuenta el ambiente epidémico. Comienza como un catarro de las vías altas y puede empeorar en el curso de 2 a 3 días. El diagnóstico de la bronquiolitis se basa principalmente en los síntomas que se presentan en un lactante menor a 2 años y que coincide con una epidemia de virus respiratorio sincitial en la comunidad. La forma más útil de establecer el diagnóstico de la bronquiolitis es seguir los criterios diagnósticos de bronquiolitis de lactante de McConaughey. Los criterios de McConaughey son edad menor a 24 meses, un primer episodio, disnea respiratoria de comienzo agudo y signos de enfermedad respiratoria vírica como tos, coriza, fiebre y otitis media. Las pruebas de laboratorio de radiografías no se indican rutinariamente. Podrían estar indicadas en pacientes con un curso clínico inusual o enfermedades graves. Las pruebas virológicas para el virus respiratorio sincitial y otros virus rara vez alteran las decisiones en el manejo. Su utilidad radica en permitir la vigilancia epidemiológica y el aislamiento de pacientes hospitalizados, lo cual ayuda a evitar la transmisión nosocomial, teniendo un mayor rendimiento de las pruebas de aspirado nasofaringeo sobre el hisopado nasofaringeo. La determinación de la proteína C reactiva, PCR, y o procalcitonina podría ser de utilidad en los pacientes con bronquiolitis aguda y fiebre en los que se sospecha una infección bacteriana potencialmente grave. La determinación de la saturación de oxígeno puede ser de utilidad como una forma no invasiva de seguimiento. La clasificación de la severidad. Existen numerosas escalas clínicas que combinan signos clínicos y constantes vitales para valorar la gravedad de la bronquiolitis y la necesidad de tratamiento. Dado que hay una gran variabilidad entre observadores, la utilidad en la clínica de estas escalas es limitada. No obstante, proponemos la escala sencilla que recoge los parámetros clínicos a valorar, la cual es Good-Down-Ferris y la escala de puntaje de TAL.
En la escala de Good-Downes-Ferres encontramos para evaluar los sibilantes, el tiraje, la entrada de aire, cianosis, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. En ella va a estar una puntuación y esta dirá la gravedad de la bronquiolitis. Una puntuación de 1 a 3 puntos definirá una bronquiolitis leve. Una puntuación de 4 a 7 puntos es bronquiolitis moderada y la bronquiolitis severa tendrá una puntuación de 8 a 14 puntos. En la escala de TALS tenemos evaluación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, sibilancia y tirajes en los músculos accesorios. En esta la puntuación de 4 o menos de 4 definirá una bronquiolitis leve, la bronquiolitis moderada tendrá una puntuación de 5 a 8 puntos y la bronquiolitis severa de 9 o más de 9 puntos. En cuanto a los criterios de hospitalización, la mayoría de los casos de bronquiolitis son leves y su manejo no requiere hospitalización, pero habrá necesidad de hacerlo en los siguientes casos. Un paciente menor de 2 meses, un paciente menor de 6 meses con rechazo a la vía oral, pacientes con taquipnea o signos de dificultad respiratoria de cualquier edad, saturación de oxígeno menor a 92% a nivel del mar y menor a 90% por encima de los 2.000 metros de altura. Pacientes con alteración del estado de conciencia, pacientes con patologías crónicas como displasia broncopulmonar, fibrosis quística y inmunodeficiencia, entre otras. En el caso también pacientes con signos de deshidratación, pacientes con desnutrición y prematuro y recién nacidos de bajo peso. Tratamiento. Es importante determinar la gravedad de la bronquiolitis en el niño. De acuerdo con el compromiso respiratorio, para establecer las medidas terapéuticas adecuadas, los niños afectados por una bronquiolitis leve se pueden manejar en el hogar con una adecuada administración de líquidos y una observación cuidadosa. Los niños afectados por una bronquiolitis moderada o severa siempre deben ser hospitalizados, aunque no tengan factor de riesgo asociado. El tratamiento hospitalario comprende una unidad general como aporte de líquidos y control de la fiebre, oxigenoterapia y farmacoterapia con broncodilatadores y corticoides. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Aquí les dejo unas palabras que inspiran, la cual es: si quieres levantarte a ti mismo, eleva a alguien más, por Booker T. Washington. Gracias por su atención y los espero ver en el siguiente video.